Bueno, y sin más, y como les había dicho, pues una breve intervención también de nuestro invitado, el doctor Daniel Amoroso, porque venir desde tan lejos también merece un agradecimiento formal por nuestra parte. Digo desde tan lejos, de la misma distancia que Héctor Luna, de Buenos Aires, pero en fin, no deja de ser lejos. Y otros compañeros, ¿no? Sí. Y otros compañeros. Bueno, yo en primer lugar realmente quiero agradecer al director de este seminario por haberme invitado a través de la empresa patrocinadora que es Codere, con el cual tenemos una fluida y excelente relación, porque muchas veces hay algunos prejuicios y se dicen que los dirigentes sindicales, digamos, estamos en veredas opuestas con los empresarios, y esto realmente no es así. Al menos nosotros apostamos a tener un buen diálogo y siempre a tratar de buscar lo mejor para los trabajadores, y obviamente que si a las empresas funcionan bien y ganan plata, seguramente los trabajadores también van a ganar mejores salarios. Es más, sin ir más lejos, hace muy poco tiempo hemos firmado un convenio colectivo con todo el grupo Codere, donde realmente se han mejorado las condiciones salariales y las condiciones laborales de más de 3.000 trabajadores que hay en la República Argentina. En segundo lugar, quería aclararle algo que está pasando muy a moda en Argentina. Yo no soy doctor, no soy abogado, porque en Argentina está muy de moda que últimamente hay bastantes funcionarios que están haciendo usurpación de título, que ya están castigados. El actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se decía que era licenciado en Ciencia de la Comunicación, no lo era, mintió a toda la sociedad, y un posible candidato a gobernador también decía que era ingeniero, no lo era, y están los dos con juicio por usurpación de título. De todas maneras estamos lejos, porque capaz que alguno se entera que me dicen doctor y me quieren hacer algún juicio. Pero haciendo esta salvedad, digamos, la verdad que uno siempre cuando viene a estos seminarios aprende y aprende mucho. Esta era la idea. No sabía que iba a tener la oportunidad de hablar o de contarle la experiencia que estamos atravesando en la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, aceptamos la invitación y acá estamos. Ya Héctor explicó un poco cómo fue la conformación o cómo es la conformación de la República Argentina con las 24 provincias, que cada una tiene su propia autonomía dentro de lo que es la actividad del juego de azar. Y la Ciudad de Buenos Aires, en la cual hoy me toca ser legislador de ella, tenemos una situación bastante particular. ¿Por qué digo esto? Porque nuestra Constitución es una Constitución bastante nueva, fue sancionada como Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 1 de octubre del año 1996, tiene un poquito más de 10 años, y fue promulgada el 10 de octubre del año 96. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque a pesar de que han transcurrido 10 años, o un poco más de 10 años, nosotros somos una ciudad autónoma virtual. ¿Por qué? Porque en el caso que nos ocupa, no controlamos realmente los juegos de azar como lo dice la Constitución. O sea, nosotros no tenemos policía propia, no tenemos justicia propia, no administramos los puertos, no administramos ni controlamos el juego. Entonces, un legislador, un colega que si bien era de otro perfil o de otro pensamiento ideológico, pero una persona brillante y muy capaz, que era el doctor Norberto Laporta, que desgraciadamente ha fallecido el año pasado, socialista, una persona realmente un amigo. Él hizo una presentación y hizo todo un esquema de por qué nuestra Constitución es una Constitución virtual. Entonces yo estoy un poco en este momento replicando lo que él contaba, y yo se lo quiero transmitir a ustedes con respecto al tema que nos ocupa, que es el juego de azar. Están conviviendo, digamos, dos instituciones, es la Lotería Nacional, Sociedad del Estado, y el Instituto de Juego de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para ser muy claro, muy concreto con ustedes, realmente el que manda es la Lotería Nacional y no es el Instituto. El Instituto de Juego, desde que ha sido creado, prácticamente no existe y no tiene injerencia y no tiene voluntad política de existir. Esto es lo más grave. O sea, cada uno de los funcionarios que se hicieron cargo realmente tienen un cordón umbilical con la autoridad de turno y realmente no les interesa que realmente este instituto funcione. ¿Y qué es lo que pasa acá? Sin hacer mucha historia, porque tengo muy poco tiempo y trato de ser lo más claro posible. Sucede que cuando los candidatos, como por ejemplo pasó con el expresidente de la Rúa, que era jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hablaba de la autonomía, cuando fue electo presidente de la Nación, ya lo que él había dicho no le parecía tan bien, porque claro, él ya estaba controlando la Lotería Nacional,
la recaudación iba directamente para la Lotería Nacional, entonces no le interesaba que funcione el Instituto de Juego o que realmente tengamos una vida propia sobre el entretenimiento. Pero había otro personaje, otro candidato, que era Aníbal Ibarra. Aníbal Ibarra en ese momento, cuando De la Rúa era candidato a presidente, Aníbal Ibarra era candidato a jefe de gobierno. Y él hablaba que quería tener una predominancia importante sobre los juegos de azar, y él decía que iba a pedir la autonomía del juego sobre la Lotería Nacional. Desgraciadamente, cuando fue electo jefe de gobierno, rápidamente se olvidó de lo que había dicho y seguimos en esa nebulosa donde el Instituto de Juego realmente no tenía, a lo que son en estos días, no tiene realmente ninguna preponderancia dentro de lo que sería el control, la regulación, la creación de los nuevos juegos, las modificaciones de los juegos existentes. Entonces, después tuvimos un problema político donde el jefe de gobierno, en ese momento Aníbal Ibarra, a través de un juicio político fue destituido, asumió Tellerman, pero realmente el actual jefe de gobierno, que es Jorge Tellerman, realmente no tuvo tiempo, por algunos compromisos que se había asumido, tiene un año de gestión que finaliza el 10 de diciembre, y realmente no tiene el tiempo suficiente como para cambiar cosas de fondo como es la actividad nuestra. Nosotros hemos tenido elecciones hace muy poco tiempo, hace una semana y media atrás, donde ha ganado el sector político al cual yo represento, que es el PRO. El PRO es un conjunto de partidos políticos, están representados los socialistas, los radicales, este partido nuevo que está encabezado por el ingeniero, él sí que es ingeniero y me consta, por el ingeniero Mauricio Macri, capaz que a algunos les suena un poco más porque es el presidente del Club Atlético Boca Juniors. Yo no tengo nada que ver con Boca, estoy en el mismo partido, pero soy hincha de Racing, de otro equipo más importante que Boca. Pero realmente Mauricio sí tiene la vocación política de reclamar en general la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Es más, para que vean cómo se va a manejar esta nueva gestión que asume el 10 de diciembre. Las elecciones en segunda vuelta fueron el 24 pasado, y al lunes siguiente, o sea, al día siguiente, él pidió una audiencia con el presidente de la Nación, con el presidente Kirchner, y fue atendido por el presidente y le fue a reclamar exclusivamente la derogación que nosotros llamamos la famosa Ley Cafiero, que fue el que nos encorsetó para poder tener y hacer cumplir la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. El presidente Kirchner le prometió, nosotros fuimos en primer lugar obviamente por la derogación en general de la Ley Cafiero, pero fundamentalmente por un gran problema que tiene la Argentina, que es la inseguridad. Entonces Mauricio lo que le presentó al presidente fue tener policía propia y crear los fueros penales, porque hoy la Ciudad de Buenos Aires, como toda la República Argentina, estamos pasando por un tema de inseguridad bastante complicado, muy complejo, y el presidente fue un poco más allá y le dijo que además de otorgarle la fuerza policial y el fuero penal, le iba a entregar el puerto, le iba a entregar prácticamente la derogación, se comprometió, de esa Ley Cafiero en su totalidad. Entonces, yo que ya había hablado con Mauricio por el tema de los juegos, le había presentado un cuadro de situación, cómo hoy están conviviendo la actividad de los juegos de azar, realmente salió bastante conforme si es que el presidente Kirchner cumple, como dio su palabra antes del 15 de agosto, que podamos nosotros tener autonomía plena. ¿Y por qué tenemos una situación bastante gris y bastante confusa? Porque realmente no sabemos quién hoy regula los juegos en la actividad. Porque le voy a dar un caso concreto, aunque sea bastante tragicómico, bastante risueño. Por ejemplo, los 5 bingos que hoy funcionan legalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vencieron sus licencias el 21 de septiembre del año 2005. Y todavía no nos pudimos poner de acuerdo, digamos, quién tenía que volver a llamar una licitación para poder, digamos, transparentar ese funcionamiento de los 5 bingos de la ciudad. Y se está por vencer esa prórroga que nosotros hemos objetado, yo de mi lugar como secretario general en ese momento y ahora como legislador, porque esa prórroga la otorgó la Lotería Nacional Sociedad del Estado y a mi criterio y desde mi óptica
realmente está mal otorgada porque debería haber sido el Instituto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nosotros eso, además de habernos opuesto a eso, lo hemos denunciado y hemos dicho que no estábamos en contra de la prórroga, sí estábamos en contra de quien emitió esa prórroga. Entonces, se está por vencer esa prórroga, falta muy poco tiempo, muy pocos meses, y todavía seguimos en la disyuntiva, ya no en la discusión de quién dio la prórroga, sino quién va a llamar a licitación para poder normalizar esta situación que, además de generar un caos jurídico, además genera una inseguridad laboral para todos los trabajadores. Además de esto, también tenemos, por ejemplo, y a modo de ejemplo, las agencias de lotería que funcionan en la Ciudad de Buenos Aires, donde realmente no se sabe bien por esta nebulosa quién tiene que controlar, digamos, quién tiene que establecer cuáles son los parámetros, por ejemplo, para combatir el juego clandestino, que así hacía referencia quien me antecedió en el uso de la palabra, de qué manera uno tiene que planificar políticas de Estado a mediano, corto y largo plazo para combatir este flagelo, que obviamente también nosotros lo padecemos. Entonces, nosotros, y acá no es que voy a pasar un aviso, pero sí yo creo que acá va a haber un punto de inflexión a partir del 10 de diciembre cuando asuma Mauricio Macri como jefe de gobierno de la ciudad. ¿Y por qué digo esto? Porque él tiene la vocación política de dar un cambio en general a todo lo que tiene que ver con la autonomía y en particular con lo que a nosotros hoy nos interesa, que es el juego. Mauricio lo que va a tratar de buscar es que cada uno o cada una de estas actividades, fundamentalmente la nuestra, tenga una transparencia absoluta, que como en su momento los bingos fueron dados a través de una concesión directa hace unos cuantos años, que fue materia de discusión, ahora se hagan a través de una licitación y que esa licitación la hagamos nosotros, los vecinos y las autoridades del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires. Esto no va a estar en discusión, no va a ser fácil, pero no tengan dudas que la pelea la vamos a dar. ¿Y por qué digo esto? Porque en cada uno de los estamentos que nosotros tenemos que trabajar seguramente va a ser un desafío. Pero cuando yo le acerqué una minuta de lo que estaba pasando con los juegos de azar en la Ciudad de Buenos Aires, realmente Mauricio se sorprendió. Porque cada cosa que uno debería haber hecho, que tendría que haber hecho el Ejecutivo de turno, realmente se privilegió más los intereses nacionales, por decirlo en un término que sea no muy peyorativo, más que los intereses de la ciudad. Y Mauricio va a trabajar y fue elegido por más del 60% de los vecinos y con más de 20 puntos de diferencia, tanto en primera como en segunda vuelta, y él tiene un compromiso con los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. La recaudación, aunque parezca extraño, de todos los juegos de la Ciudad de Buenos Aires, insisto, la recaudación de todos los juegos que se desarrollan en la Ciudad de Buenos Aires no van al Instituto de Juego y tampoco van a la Ciudad de Buenos Aires, van a la Nación. Si bien es cierto que se ha firmado un convenio hace prácticamente 2 años, que vence ahora, en el mes de noviembre, se tuvo que conceder distintos porcentajes para que nosotros, los vecinos que jugamos en la Ciudad de Buenos Aires, la Lotería Nacional, nos dé porcentajes de esa recaudación. Mauricio tiene, insisto, la decisión política de recaudar y de controlar lo que tiene que ver con el juego en la ciudad porque nos pertenece a los porteños y esta es una discusión que las vamos a dar no solo en el Poder Ejecutivo, sino también en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo he presentado, que seguramente a través de Codere, que es la firma patrocinadora, le voy a acercar a todos ustedes para que tengan los distintos proyectos que he presentado y que me han acompañado otros colegas de distintos partidos, lo que tiene que ver con la autonomía. No puede ser que la mayoría de los ingresos que son de los porteños, las administraciones sean de la Lotería Nacional. Y esto, yo me voy a remitir para ir cerrando, no a los dichos del actual jefe de gobierno, Jorge Tellerman, ni a Mauricio Macri, que tal vez yo no sea muy objetivo, pero sí a lo que ha dicho, por ejemplo, de la Rúa y ha dicho Ibarra, que han hecho una defensa cerradísima cuando eran candidatos de justamente de los fondos del juego que tenían que ir a las arcas de la ciudad para mejorar la inseguridad de la ciudad, para mejorar los planes sociales,
para hablar de microemprendimiento, para hablar de capacitación y formación profesional, y sin embargo cuando se sentaron, uno en el sillón presidencial y el otro como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y esta persona que les habla pidió una audiencia para reclamar lo que ellos habían dicho y que lo queríamos acompañar en esta iniciativa que sabemos que iba a ser difícil, prevaleció la política y me dijeron que no era el momento de trabajar justamente en la autonomía de la actividad lúdica, y sino que había otros intereses. Mauricio Macri, digamos que ya me encomendó empezar a trabajar, y Héctor Luna me está ayudando en esa tarea de ver que esa transición donde nosotros vamos a abocarnos en tener un control absoluto en la regulación, en el control de la recaudación y en el desarrollo de cada una de las actividades del juego, a ver de qué manera lo tenemos que formalizar y concretar. Yo, para ir cerrando lo que ayer estábamos charlando un poco en forma informal, le quería comentar lo que está pasando políticamente en la Argentina. La verdad que los argentinos somos bastante impredecibles, no la Argentina es un país maravilloso, pero los argentinos somos bastante impredecibles, eso la responsabilidad la tenemos nosotros realmente los políticos. Y para darle un ejemplo concreto, cuando yo subí al avión para venir acá, se decía que en el lanzamiento hay toda una gran discusión si va a ser un pingüino, porque el presidente de la República Argentina es de una provincia de Santa Cruz del Sur, y se está discutiendo mucho si va a ser un pingüino, o sea, si la reelección va a ser de Néstor Kirchner, el actual presidente, o una pingüina, que es la mujer del presidente. Cuando yo subí, seguí esa discusión al avión y se decía que, bueno, había una nebulosa y que podría ser el lanzamiento de Cristina Kirchner como candidata a presidenta. Cuando bajé del avión ya se había lanzado, y nuestra, no mía en particular, pero sí la candidata de algunos de los argentinos, va a ser la esposa del presidente, Cristina Kirchner, ya está lanzada como candidata a presidente, y esto tiene algo que ver con una hegemonía política a la cual nosotros no compartimos, lo que integramos el PRO, porque esto tiende hacia una, insisto, una hegemonía que en la Argentina se dice que tiene que ver con el famoso 4x4. Ayer me cargaban y me decían que parecía como un auto todoterreno, una camioneta todoterreno. El presidente Kirchner tiene la ilusión, la cual creo que afortunadamente espero que no se concrete por el bien de todos los argentinos, que va a ser 4 años presidente como lo fue él, 4 años presidente su esposa, va a volver a ser él 4 presidentes y después su esposa. Esto, aunque parezca bastante gracioso, esto se está hablando en las esferas del poder. De hecho, cuando esto se analizaba hace 2 años atrás, decían que era imposible y que no se podía transferir el poder público, digamos, a una cónyuge, y sin embargo hoy nos encontramos que la candidata para presidente de los argentinos va a ser su propia esposa. Yo no pongo en tela de juicio su capacidad intelectual o su capacidad en el desarrollo político, pero me parece que esto realmente no le hace bien a las instituciones y a la democracia. Nosotros no estamos, digamos, a favor de esta hegemonía política, y hemos presentado una opción. No nos quedamos solamente en el discurso, nos quedamos en la acción. Por eso hemos abrazado allá por el año 2002 una propuesta, que es la propuesta del PRO, liderada por Mauricio Macri. Y a mí no me gusta hablar de la nueva y la vieja política, yo creo que la política es una sola, y habla de acciones concretas. Yo creo que los cambios en la política se dan a partir de las acciones y no del discurso. Y esto fue lo que nosotros hicimos. En el año 2003, Mauricio Macri se presentó como candidato a jefe de gobierno en la ciudad, con el doctor Aníbal Ibarra, ganamos en primera vuelta, y el contexto político de ese momento hizo que en segunda vuelta el presidente, ya en ese momento electo, recientemente electo Kirchner, volcó su apoyo por un problema constitucional. Nosotros, si ustedes recuerdan, recién salíamos de la crisis del 2001, la crisis más profunda que tuvo la política argentina, desde lo social, desde lo político y desde lo económico. Esto ha trascendido, digamos, la frontera con lo que es la globalización de los medios, y en ese momento perdimos por muy poco margen en segunda vuelta. En el 2005 seguimos trabajando en un plan de acción político. Ciudad autónoma más importante, a la altura de Córdoba, la provincia de Buenos Aires, ha recibido este revés, donde ya sí es un llamado de atención, y es lo que hizo acelerar todos los tiempos políticos en la República Argentina, y es este lanzamiento que ha hecho de su esposa
como candidata a presidente. Que sí, bueno, leen los medios, nosotros ahí estuvimos chusmeando un poco a través de los medios, de internet, ya ha tenido muchos rechazos, no solo del arco político, sino también de lo que tiene que ver de las distintas instituciones, como puede ser la Iglesia y el sector empresario. Yo creo que también me he excedido en mis 10 minutos, le pido disculpas, así que bueno, estoy abierto a las preguntas y realmente, insisto nuevamente, agradezco la invitación tanto al director del seminario como a la empresa Codere por haberme, digamos, dado la posibilidad de venir a participar y también aprender un poco. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya no le llamaré doctor, le llamaré querido amigo. Exactamente. Que por eso no lo discutirá, supongo que nadie. Y los temas políticos pues son verdaderamente atractivos, póngase en lo peor, pero estamos un poco en el campo del juego y del juego y la globalización, y ahora sí que es el momento de preguntar a nuestras autoridades, en el sentido de que conocen y saben de juego, no de que sean autoridades de otro tipo, pero sí las dudas o estas cuestiones que han podido quedar en el aleo, ¿no? Y como yo sé que el señor Francesco Dina pues tenía ya muchas ganas de intervenir hace mucho rato, porque las tenía a las 12 de la mañana, pues ahora es su momento. Tener el micrófono para que quede grabado. Sí, muchas gracias. Efectivamente tenía ganas a las 12 de la mañana porque era justamente después de la intervención del primer representante, digamos, geográficamente del sector argentino. Y han pasado ya unas horas, las ideas de evolución por un lado y por otro lado quizá ya se han profundizado un poco más en la segunda intervención. Pero a pesar de ello, si ustedes me lo permiten, sí quería hacer algunos comentarios y entre el comentario y comentario alguna pregunta. Comentarios que se los dirijo más por mi respeto que he adquirido como sabio, que no quizá como persona que ha expuesto una realidad, que es la realidad de un país que no es el nuestro, que tiene sus características y que evidentemente quizá lo que puede ser bueno para Argentina no tiene por qué ser forzosamente malo para aquí, pero quizá tampoco sea exactamente lo mismo. Pero en cambio me ha despertado un respeto intelectual de primerísima línea. Esto se lo he dicho cuando hemos terminado y se lo quiero manifestar públicamente en este momento. Usted es un sabio. En su exposición he entendido que el proceso de cómo se han reconducido las competencias del juego en Argentina ha sido un poco a la inversa de cómo se ha producido en España. Es decir, hoy las competencias en materia de juego residen en los gobiernos autonómicos, en los parlamentos autonómicos, lo que ustedes no llaman... le llamaban jurisdicciones autónomas, que aquí más o menos la traducción sería los diferentes parlamentos autonómicos, cuando inicialmente la competencia era del Estado. Por lo que me ha parecido entender, en el caso de Argentina fue al revés. La competencia inicialmente estaba en las autonomías y luego en buena parte ha residido, la gran responsabilidad la ha adquirido el Estado. Quisiera conocer si esto es exactamente así, porque si lo es, y creo que lo he entendido bien, que si me permite voy a hacer un par o tres de preguntas y entonces puede contestarlas, si lo creo oportuno, de una forma global. ¿Cómo ha convivido este proceso de cambio de competencia entre las autonomías y el Estado? ¿Cómo además entre las propias autonomías o los diferentes distritos jurídicos, en este caso, lo han podido también vivir? Nosotros aquí tenemos un problema, bueno, tenemos muchos, como en todas partes, pero hay uno que quisiera destacar, y es que, y no voy a hacer manifestación de mi adscripción ideológica porque no vendría a cuento, pero sí que, aun teniéndola, pienso que en estos momentos el hecho de que de las 17 comunidades autónomas tengamos diferentes
las responsabilidades, ya lo he comentado, son directamente de las comunidades, pero diferentes formas de ver las competencias, diferentes reglamentos, lo que quizá es en Cataluña ya funciona, como puede ser la señal de vídeo en las máquinas, pues en otras comunidades autónomas no existe. Los fabricantes tenemos dificultades de poder exportar en un país que no deja de ser pequeño, pues que aquí sí, aquí no, y ahora vamos a ver si inventamos por aquí o inventamos para allá. Es decir, esta experiencia que ustedes ya han vivido, cómo la han vivido y cómo se ha podido constatar. Por otro lado, digamos una situación, hoy se ha hablado, era el día que tocaba mucho de juego público, pero la convivencia entre el juego público y el juego privado, aunque usted ha manifestado que en una de las provincias la posibilidad que se les dio desde el sector privado administrar una lotería, pues también como si ha avanzado, si no ha avanzado, si esto ha sido una experiencia piloto o puede ir por ahí. Yo personalmente pienso que todo lo que pueda hacer la empresa privada debería de hacerlo, y en todo caso residir en el Estado, la policía, digamos, del control, etcétera, etcétera. El juego, poder desarrollarlo desde la perspectiva privada, yo personalmente pienso que tendría muchas posibilidades de ser más rentable que se haga desde instituciones públicas, pero también cómo se ha vivido esta situación. Y finalmente, ya para acabar, la cuestión de Internet. Internet es un mundo que no tiene fronteras, que yo creo que por definición es irregulable. ¿De qué forma se podrá, cree usted, desde su formación filosófica y esta, digamos, facilidad que puede tener para entender por dónde pueden ir los tiros en relación a Internet y en relación al juego, claro? Usted decía, si se utiliza como una comunicación más, pues está muy regulado y muy reglado, no ofrece mayores problemas, pero si se utiliza, como usted decía, a través del concepto gay, ¿qué va a ser? Esto es un problema muy, muy grave, que yo no sé cómo podemos resolverlo. En Cataluña intentamos, creando una institución, ICUA, una agencia de calidad de Internet, lo máximo que pudimos llegar es a poder validar ciertas páginas web que, a base de cumplir unos requisitos determinados, se les pudiera dar este reconocimiento, y la gente, el internauta que navega, una vez entra en esta página que hay el sello de calidad, puede saber que no encuentra ahí según qué. Pero de esto a intentar regular el mundo de Internet, yo creo que por definición es irregulable. Entonces, la aplicación del juego en Internet, y usted ha comentado también alguna experiencia, que se puede jugar desde todas las partes del mundo, como facilidad de comunicación